La discriminación no es solo un concepto, es una actitud perjudicial por la cual se segrega a una persona con cualquier pretexto o invocación, su etnia, su apariencia, su sexo, su nivel socioeconómico, su religión, sus ideas políticas, su preferencia sexual, entre muchas otras. La discriminación llega al confinamiento en reservaciones, a la negativa de servicios de salud o educación, al rechazo mismo en restaurantes, salas de espectáculos, violando el principio humano de igualdad. Hoy conoceremos más de esa actitud que afecta no solo al núcleo inmediato, sino a toda la sociedad. Yo soy Julieta Mendoza. Bienvenidos a Fondo. A Fondo con Julieta Mendoza. La discriminación. ¿Conocemos el concepto real? ¿Sabemos los alcances o sabemos el daño que puede causar esta manera de ejercer poder sobre otros? ¿Cuántas veces se ha sentido usted discriminado? ¿O a usted mismo ha ejercido discriminación, a lo mejor inconscientemente? Las expresiones como naco, qué bueno que vas a mejorar la raza, no porque es indio, todas esas expresiones conforman nuestra cotidianidad, pero tiene una connotación muy dañina, no solo para la persona que la ejerce o la recibe, sino para la sociedad en general. Hoy vamos a conocer de este tema con especialistas y queremos agradecer a la maestra Jeru Aparicio Aviña, directora de la Consultoría de Derechos Humanos Resarcire y victimóloga, que nos acompaña. Muchas gracias, Jeru. Gracias. Bienvenida. Maestro Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres. Pablo, muchas gracias a ti. Gracias. Y la maestra Tania Ramírez Hernández, directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tania, un placer. Gracias, Julieta, igual. Bueno, pues la discriminación, lo conocemos todos. En el sentido del concepto, sabemos que esto no debe ser una cotidianidad, no debe ejercerse, lo decimos a los niños, no debemos discriminar, pero lo practicamos. ¿Cómo podemos definir el concepto en nuestros días, en este México del siglo XXI? ¿Quién quiere comenzar? Pues quizá valdría la pena recordar que la discriminación es también una práctica prohibida, ¿no?, por la Constitución, y sobre todo que el derecho a la no discriminación sí es un derecho que en tanto derecho humano tenemos todas las personas y debemos de tenerlo garantizado, protegido y promovido, ¿no? Gozar del derecho a la no discriminación quiere decir que no exista ninguna limitante que afecte el ejercicio de otros derechos humanos, es decir, que todas las personas puedan tener una vivienda digna, acceso a la salud, acceso a la educación, sin importar sus condiciones, sus características, su origen étnico, sin importar ninguna de sus características o condiciones, que todos esos derechos humanos se puedan ejercer y gozar en plenitud. Cuando eso no sucede por un motivo externo, atribuible a algunos de estos factores que decía, estamos hablando de que se viola el derecho a la no discriminación, ¿no? Esa sería una primera entrada. Una primera entrada y sobre todo un acercamiento ya a conocer pues estos alcances que dañan a la sociedad. Yo lo decía y ustedes me lo van a explicar más adelante, pero ¿estamos acostumbrándonos o hemos vivido acostumbrados? Pablo. Mira, yo creo que habría dos cosas que decir de la sociedad mexicana. Somos una sociedad profundamente discriminadora. Cierto. Pero también una sociedad discriminada. Es decir, tener como las dos vertientes, y en este sentido completaría un poco como la reflexión conceptual de qué es la discriminación. Es toda distinción o exclusión que está basada en cualquier cosa, en la apariencia, en el origen étnico, racial, lingüístico, etcétera, pero que tiene una consecuencia respecto del ejercicio o goza de los derechos. Eso es lo dañino de la discriminación, es decir, todas aquellas distinciones o exclusiones que se generan respecto de una persona o grupos de personas que limitan el goce y ejercicio de sus derechos. Por eso es dañina y tendríamos que considerarla incluso un cáncer social. En la medida en que impide el ejercicio de los derechos, y ya lo señalaba nuestra compañera de CONAPRED, esos derechos tienen que ver con todo el ejercicio y la gama de posibilidades que tienen las personas de hacer uso de esas prerrogativas que vienen en la Constitución para vivir en mejores condiciones como sociedad. En plena armonía. ¿Qué pasa con la persona que se siente discriminada? ¿Es real este concepto de
resentimiento social y entonces si tú tienes un coche mejor que el mío, podríamos pensar envidia, ¿no? Pero si tú me has discriminado o me he sentido ofendido por ti, lo rayo. ¿Existe esto? ¿Va vinculado, Jero? Sí, sí va vinculado porque atenta al principio de dignidad humana. La dignidad humana es esta prerrogativa inherente que tenemos por el hecho de ser personas humanas. Entonces, por supuesto que hay un impacto. Lo que sucede, como bien comenta Tania y Pablo, es que si la discriminación está normalizada, invisibilizada y naturalizada, es de poco accesible concretarla. Nadie se asume discriminador ni discriminadora. A lo mejor sí sentimos el impacto de la discriminación y habrá gente que sí se pueda pronunciar, pero todo el mundo nos gusta estar en buena conciencia y no nos percatamos en estos aspectos en donde sí ejercemos la discriminación. Yo siempre digo, bueno, vamos a empezar a hacer una transformación asumiendo en qué aspectos yo practico la discriminación. Me gusta ese punto. Tania, ¿cómo empezamos? ¿Es el discurso? ¿El discurso es el que se debe modificar primero o qué? ¿Hacia dónde? Todo a la vez. La verdad es que si consideramos que la discriminación está tan normalizada, como decías, Julieta, es porque la discriminación es estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que está inmersa en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar, pero también en nuestras leyes, pero también en nuestras prácticas institucionales, pero también en la vida laboral de los centros de trabajo. Está presente en muchos ámbitos, ¿no? Y por eso las acciones que se deben de tomar para desmontarla son múltiples y simultáneas, ¿no? No basta empezar por el lenguaje poniéndole un tache en la boca a alguien, más bien hay que generar una reflexión mucho más profunda sobre ello, ¿no? Creo que una distinción que sería útil para el público sería pensar en la diferencia entre un prejuicio y la discriminación. La verdad es que todas las personas somos susceptibles de tener prejuicios, ¿no? Como lo decía Jero ahora, a todos nos gustaría decir que no discriminamos y ojalá ese fuera el caso, pero los números dicen lo contrario. Y teniendo tu prejuicio, yo debo respetar tu prejuicio. Hasta el límite que no me ataque a mí, no me ofenda o no me perjudique. Exacto. Podríamos decir que los prejuicios son ideas preconcebidas, ¿no? Erróneas, la mayoría de las veces, pero que pueden habitar en la mente de las personas sin afectación a los otros, en el sentido en el que se mantenga el respeto, la tolerancia, etcétera. Cuando ese prejuicio hace que una persona niegue un servicio, le niegue el ascenso en un puesto de trabajo a una mujer, cuando ese prejuicio genera una acción que limita o excluye a otras personas, estamos hablando de discriminación. Entonces, sería muy sano que empezáramos por aceptar que probablemente todas las personas tenemos prejuicios, ¿no? Lo importante es con qué mecanismos e incluso con qué institucionalidad pública podemos limitar esos prejuicios para que, si bien existen en la mente de las personas, que lo ideal sería ir avanzando hacia un escenario distinto, pero que al menos esas ideas en las personas no lastimen los proyectos de vida de las demás personas y entonces se hable de una afectación más social, ¿no? Exactamente. A ver, Pablo, invitar a mujeres no es casual. Evidentemente, ya lo dijeron, es la etnia, es la religión, es mi preferencia sexual, es mi género. Y las mujeres somos un grupo discriminado. Híjole, yo creo que es el grupo social. Sí, podríamos decirlo así. ¿Estás de acuerdo, Tania? Sí, ahorita les doy un par de datos. Sí, yo creo que yo plantearía que es el grupo, el de las mujeres, es el grupo social mayoritario, fíjense qué contradicciones, más discriminado y con mayores condiciones de vulnerabilidad. Porque son las mujeres más de la mitad de la población de nuestro país. Somos mayoría y sin embargo, no hagas caso, es mujer. Lo comentábamos, la alerta de género tan solo levanta ámpula en ciertos sectores. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Claro, y además detrás de eso, el mecanismo de alerta a violencia de género, pues está una realidad que es lacerante, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Y en el ámbito internacional se ha considerado la violencia como una forma de discriminación contra las mujeres, en el sentido que plantea la limitante del ejercicio de un derecho, que es el derecho a vivir sin violencia y sin discriminación, que justo Tania planteaba con mucha claridad de cómo podemos tener prejuicios, pero el problema no es que los tengamos, el verdadero problema es que los externamos y que eso hace una práctica cotidiana en muchas instituciones del Estado. Eso es lo grave. Entonces, no solo se reflejan en una acción,
sino también en una omisión. Y eso hay que identificarlo con mucha precisión. Y volviendo al tema, el tema de las mujeres es el grupo social mayoritario con mayor discriminación y en mayores condiciones de vulnerabilidad. Solo quiero poner un dato. La última encuesta que sacó el INEGI sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la famosa ENDIRE, nos da 2 datos que nos pueden dimensionar el fenómeno de la discriminación hacia las mujeres. Casi 7 de cada 10 mujeres en nuestro país ha experimentado un acto de violencia, ha reconocido que vive un acto de violencia. Y ese acto de violencia es cometido por lo general por la pareja, por la persona más cercana de las mujeres. Pero no solo el hogar se convirtió en el lugar más peligroso para las mujeres, sino que incluso en la calle y en el transporte público tenemos el segundo ámbito de mayor incidencia de violencia contra las mujeres. Es cierto. Y no solo un tipo de violencia expresada con el acoso y el hostigamiento sexual tradicional que conocemos con el famoso piropo, sino que ahora el hostigamiento y el acoso sexual se están manifestando con formas mucho más violentas hacia las mujeres, de manera particular con expresiones de carácter sexual hacia las mujeres. Solo son 2 ejemplos en los que quiero poner sobre la mesa la discusión de cómo un grupo social mayoritario como las mujeres vive condicionantes de discriminación por su sola pertenencia al género, por solo hecho de ser mujer. Este es de verdad uno de los apartados que valdría la pena que en el próximo segmento pudiéramos, con las distintas perspectivas, pues tratar de focalizar hacia dónde. Estábamos hablando, Jeru, antes de irnos a la primera pausa, de estos estigmas o de estos valores o antivalores que vamos sembrando en las niñas, por ejemplo, ¿no? Tomando esta referencia de que es uno de los grupos o el mayor grupo que sufre discriminación. Claro, a raíz, por ejemplo, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hay un cambio de paradigma. O sea, se reconoce el derecho a la no discriminación y a la igualdad, y se empiezan a crear políticas públicas al respecto para incidir en erradicarla. Sin embargo, hay un componente que es invisible, que es el cultural. Entonces nos encontramos con personas que operan los programas o la administración pública, pero que estos prejuicios sí llegan al menoscabo de derechos humanos de las mujeres, con base a que, siempre les digo, es sencillo y a la vez complejo, con base a su sexualidad, a la identidad de género de ser mujer, porque no es tanto la ropa, no es tanto que está maquillada, realmente cuando vemos es porque hubo una autodeterminación, o sea, sexual, en cuanto una mujer da a notar que es un ser sexual. Está muy interesante el programa, sin duda. Tania, cuando regresemos nos platicas. Sí, las mujeres somos el grupo o el segmento de la población vulnerado. ¿Quiénes son los vulnerados? ¿Quiénes son los grupos o cuáles son los grupos que de verdad también están padeciendo en otra circunstancia la discriminación en México? Vamos a hacer la primera pausa. No se vaya, esto es A Fondo. ¿A quiénes discriminamos? ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Pablo hacía referencia de las mujeres, pero nos encontramos con que hay una clasificación y la discriminación a veces llega a otro extremo o extremos letales, Tania. Sí. Sin duda, si pensamos que las mujeres somos el grupo de población más discriminado, pues podemos dar por sentado que la discriminación no es un asunto de minorías, ¿no? Pero cuando eso cruza con otras características, la famosa interseccionalidad, pues no es lo mismo ser mujer que mujer indígena y mujer indígena en un contexto rural, y se van añadiendo más complejidades, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, del grupo de las personas trans, estamos hablando de uno de estos extremos que mencionabas, Julieta, porque esta ruptura del privilegio que implica la diversidad, ¿no?, puede representar un nivel de ataque al status quo y a los estereotipos tan fuerte que puede tener reacciones violentas. ¿A qué me refiero?
Las mujeres trans son un grupo de población que vive un tipo de discriminación inmensamente más agresivo que otros grupos de población. A las mujeres trans se les agrede físicamente y se les llega a matar simplemente por su manifestación de ser un ser sexuado, pero además por su determinación de romper con el privilegio del ser varón y decidir ser otra cosa, ¿no? Las cifras son muy duras. El año pasado, en octubre, noviembre, por estas fechas, teníamos una mujer trans asesinada cada semana, ¿no? Ahí estamos hablando de que la discriminación mata. Entonces, ojo con esos prejuicios, porque se pueden convertir en permisos para acciones, no solo omisiones, sino para acciones, y cuando esa acción está justificada por la violencia, puede tener extremos letales para las personas, ¿sí? Es muy difícil, Jero, cambiar el paradigma o cambiar o tratar de erradicar los prejuicios. Bueno, si vemos la genealogía de los derechos humanos, nos puede dar un grado de esperanza, porque sabemos que sí es posible. O sea, tenemos materializaciones en ley, en programas, en personas comprometidas, en programas como esto. Entonces, yo creo que lo importante es incidir, y los pronunciamientos. O sea, si bien yo pienso que la discriminación, aunque hay un tipo penal, o sea, para tal hecho, digo, pues no es a golpe de ley, sino realmente es incidir en la estructura, incidir en la inclusión, en la diversidad, en la igualdad, pero no desde el castigo de la sanción, sino ver todos los beneficios de tener una pluralidad. Y cambiar esta estrategia, porque se oye como un lugar común, las nuevas generaciones, hay que inyectarlo en nuevas, pero de verdad, ¿cómo se cambia este chip en las nuevas generaciones? ¿En la escuela o con la televisión, que también es un modelo y es un modelo de prejuicios que se van adaptando o adoptando? Sí, aquí es la crítica, y aquí se transversalizan otros aspectos que tienen que ver inclusive con lo económico. Por ejemplo, muchos de los programas que hay en la televisión y que tienen rating, o sea, se basan en dinámicas de exclusión, de discriminación, de violencia, y desafortunadamente sabemos que eso se va replicando o se toma como un esquema a modelar. Ajá, entonces, lejos de abonar, digamos, a este campo, bueno, pues se trata también de visibilizar estos aspectos y decir, bueno, este programa está promoviendo prácticas discriminatorias y demás, porque es lo que podemos hacer. Yo creo que cada persona sí puede pronunciarse y darse cuenta de cómo no abonar al discurso de discriminación. El discurso, ya lo mencionaba en el otro segmento, esto de mata a un perro y mata a un mexicano, y lo que tantas veces nos indignó, de repente lo practicamos. Decía Tania, hay grupos específicos cuyo sentimiento, o que despiertan un sentimiento tan nocivo o tan provocador para alguien o para un grupo de personas, que puede llegar a la muerte, como la gente que opta por otra sexualidad. ¿Qué pasa con México en este sentido? ¿Cuál es tu experiencia, Pablo? ¿Y cuál es la circunstancia que atraviesan las personas pues enmarcadas en este grupo tan vulnerable? Mira, yo creo que estamos ahorita en un proceso como sociedad global y como sociedad nacional, en un proceso de regresión muy peligroso. Es decir, a partir de una candidatura de un personaje que hoy tiene las riendas del país vecino del norte, en la que no solo tiene un discurso abierto a favor de la discriminación, sino que fue el centro de su política, de su estrategia política para llegar al gobierno, ha mandado un mensaje muy negativo. Yo he escuchado con mucho terror a grupos de jóvenes que dicen, bueno, ¿para qué respeto al diferente? ¿Para qué respeto al gay? Si de todos modos yo impongo una posición y una forma de ser y de hacer las cosas que me resulta, y voy a ser exitoso y voy a tener dinero y no me importa nada de los demás. O sea, no me importa lo que Jero planteaba, el principio de dignidad humana, que además desde 1948 en Naciones Unidas dijimos jamás volvemos a hacer una barbaridad como el exterminio nazi, pero a diario vemos cómo hay historias recurrentes. Y ahorita en este momento de la historia de la humanidad estamos en un proceso muy peligroso donde hay
se ha exacerbado la xenofobia, el racismo, la discriminación y todo va junto, ¿no? como formas de comportamiento social. Y a mí me parece que ese mensaje es muy nocivo. Yo lo que quiero aprovechar este espacio de fondo, decirles a los chavos y a las chavas, no es esa la fórmula. Porque tarde que temprano vamos a pagar las consecuencias de eso. Es decir, quien fomenta la discriminación, la exclusión del diferente, el racismo, la xenofobia, tarde que temprano va a fracturar los tejidos sociales que son tan endebles en nuestro entorno social, y lo único que nos puede salvar es apreciar al diferente, al otro, a la otra, porque de esa forma nos complementamos como sociedad. Creo que hay un mensaje muy, muy serio en este tema, y yo lo que he planteado es que lamentablemente alcanzamos a ver que la discriminación, como la materia, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hoy hemos encontrado formas extraordinarias para discriminar por redes sociales. Lo más letal que han tenido las redes sociales es para destruir a seres humanos en un like. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. Y que tenemos que ubicarlo en la dimensión de qué tipo de sociedad queremos construir. Si a un señor le hizo lógica generar los peores antivalores democráticos de odio hacia un país vecino como nosotros, con la intención de construir un muro y que además no lo quiere cobrar. Toda esa parte ridícula del discurso del ejercicio del poder, la tenemos que reflexionar hacia el interior, y sí creo que podemos cambiar a partir de dos esquemas. Creo, Geru ya lo planteó, el derecho por sí mismo no puede hacer todo, pero sí creo que hay una dimensión del derecho que tiene que hacer esto. Tenemos que sancionar con severidad la discriminación, sobre todo cuando esa discriminación afecta mi derecho al ejercicio de otra posibilidad, de otro derecho. Y segundo, tendríamos que generar una gran estrategia de vergüenza pública hacia los discriminadores, incluso hacia nosotros mismos. Cuando todavía hoy expresamos a alguien para denostarlo, le decimos pareces indio. O sea, cuando ser indio, la expresión más pura, es lo más hermoso que puede ser alguien auténtico, con tradiciones, con costumbres maravillosas, y lo hemos interiorizado como una forma de denostar a alguien diciéndole naco, por ejemplo. Y quiero solamente cerrar el comentario diciendo esta parte y contestando tu planteamiento, Julieta. Creo que tenemos una oportunidad histórica. Esta generación, la generación millennium, tiene no una gran responsabilidad, todos tenemos una gran responsabilidad de construir nuevas formas de convivencia social. No puede ser a partir de la exclusión y de la discriminación como podamos avanzar, porque la discriminación, además de que mata, fractura el tejido social. Pues es una reflexión que todo el mundo tendríamos que abanderar, Tania, y los indígenas, las personas más morenas, por la talla, porque uso tatuajes, porque decidí ponerme un piercing. ¿Por qué este prejuicio y estos grupos que de repente también pueden caer en rebeldía? No sé si eso sería correcto. Sí, ahora que Pablo decía esto de debemos de irnos acostumbrando como sociedad a tratar bien y tratar igual a los diferentes, creo que el paso previo es darnos cuenta de que todos somos diferentes. Todas y todos somos ese diferente respecto de alguien más, ¿no? Entonces, la normalidad no existe, ¿no? No somos de una sola manera, y lo que tenemos que cuidar en el trato con el otro, obviamente es un trato cordial, pero sobre todo una garantía de derechos, ¿no? O sea, los indígenas no necesitan que les sigamos diciendo que son la inspiración de nuestra identidad nacional, necesitan que les garanticemos derechos, ¿no? Acabamos de sacar un estudio en CONAPRED con un investigador de CEPAL, Patricio Solís, que revelaba un dato que a mí me parece demoledor. Ser joven y ser indígena, no hablante de español, es decir, solo hablante de una lengua indígena, quiere decir no poder concluir la secundaria ni entrar a la prepa. Y no es un caso hipotético, estamos hablando de 23,000 jóvenes en este país en esa circunstancia, ¿no? Lo que necesitan esos jóvenes no es que les digamos que son la inspiración de nuestra nación ni un pasado heroico, necesitan tener las condiciones estructurales dadas para poder realizar su proyecto de vida, tener derecho a la educación garantizado, a la salud, a la cultura, etcétera, ¿no? Y de ahí quiero irme contigo, Geru, porque ¿qué pasa con los jóvenes que no pueden concluir sus estudios, que se sienten discriminados, que no tienen estas garantías de plenitud en su desarrollo ni en su emocionalidad, y entonces quedan al servicio del crimen organizado?
Sí, uno de los aspectos más lúgubres de la discriminación es crear condiciones de vulnerabilidad o factores victimizantes. Entonces, todo nuestra preocupación y ocupación es justamente este grupo en condición de vulnerabilidad, porque sabemos que es el caldo de cultivo para que grupos del crimen organizado o demás tomen, digamos, este resentimiento que es normal y natural, este sentimiento de indignación para una justicia privada, muy distorsionada a lo mejor, pero porque se sienten en este menoscabo de derechos. Entonces, sí tenemos que incidir, estoy de acuerdo con Pablo, con una política profunda y no de simulación, porque tenemos grupos en pobreza, en grave escala de precarización, afrodescendientes, migrantes, desplazados internos. O sea, son varios grupos que podemos ir viendo con condiciones y circunstancias en distinción, pero que son, o sea, que a todas las une la discriminación. Qué interesante está este programa. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, regresamos con más. ¿Qué dicen las leyes? ¿Qué dice la Constitución? Regresamos. Esto es A Fondo, estamos hablando de discriminación y si usted nos ha acompañado en el programa, bueno, pues ya revisamos, no es solamente un concepto, son formas, tiene brazos, tiene 1000 cabezas como la hidra y hay un tema que Tania estábamos platicando antes de volverte la pausa, la poca movilidad te lleva a... ¿Podrías explicarnos? Sí, en nuestro país está más o menos bien estudiado que la movilidad social es muy difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona nace en un determinado contexto, las condiciones le van a ser sumamente difícil cambiar ¿no? Es decir, si una niña indígena con alguna discapacidad y fuera de la escolaridad nace ahí, que su futuro pueda ser distinto, es decir, el de la escolaridad, el del ascenso social, el de los grados académicos, es sumamente difícil. Tenemos una estructura social que limita mucho la posibilidad de la movilidad social, ¿no? Y eso también genera estigmas y prejuicios respecto de quién se queda en dónde, respecto de dónde se guardan los privilegios, ¿no? En los contextos urbanos, en el mayor poder adquisitivo, etcétera. Y eso genera, pues, también... quimeras, malos reflectores respecto de cuáles son las rutas rápidas, ¿no? Para poder tener ascensos y aspiracionales para tener ascenso social. Exactamente. Vemos al niño que de grande quiere ser narco, ¿no? Por ejemplo, o que quiere parecerse a su papá con todo y la violencia ejercida en el hogar. En fin, hay distorsiones, como dices, Tania, y las leyes serán también discriminativas o discriminatorias. Sí, hay un componente interesante en nuestro país. La Reforma Constitucional de Derechos Humanos de junio de 2011 plantea un cambio de paradigma en donde los derechos humanos se colocan en el centro de las acciones del Estado. Tenemos un buen marco normativo en el ámbito constitucional. Tengo la información de que en todo el país tenemos legislación contra la discriminación. Tania, en todas las entidades federativas. Tenemos un buen marco normativo, pero tenemos un problema serio de implementación de ese marco normativo, que es el gran desafío que tenemos, pero siguen persistiendo muchas legislaciones que son discriminatorias en el país. Y que tenemos que hacer un proceso de revisión y de homologación bajo los estándares internacionales de esas normas. Pero en cuanto a lo normativo, tenemos ahí un principio constitucional que prohíbe cualquier forma de discriminación y enuncia con mucha claridad el artículo 1 constitucional cuáles son todos esos aspectos que quedan prohibidos. Porque hay que decirlo, en México está prohibida la discriminación. Claro. Incluso hay lugares donde la discriminación es un delito.
Eso hay que decirlo. Y eso es importante que se sepa, porque cuando estamos hablando de discriminación no solo estamos planteando de que alguien me pueda restringir o limitar mis derechos, sino que esa restricción o ese límite al ejercicio de mis derechos me causa un perjuicio. Es decir, el hecho de que yo, en mi condición de ser, voy a retomar el ejemplo que decía Tania, un joven indígena que no hablo castellano y que tengo mi lengua materna, pues bueno, estoy teniendo un obstáculo para hacer el ejercicio del derecho a la educación y poder concretar la educación secundaria, por lo menos como un primer piso de consecución de un derecho tan importante. Es decir, la discriminación tiene una consecuencia severa sobre los proyectos de vida de las personas, trunca las posibilidades de hacer uso de esos elementos jurídicos que establece la norma para yo poder tener el desarrollo pleno. Y la discriminación también, ya dijimos, mata, trunca proyectos de vida y además fractura socialmente, porque entonces el mensaje que manda es que ese grupo social en desventaja histórica siempre y eternamente tiene que quedar ahí, lo que hablaba ahorita Tania, la falta de movilidad social, y alguien que nace en condiciones de pobreza y de exclusión social, pues van a pasar 5 o 10 generaciones para que pueda moverse un poquito de ese espacio. Entonces, creo que es importante hacer uso de los instrumentos jurídicos para que el proyecto político que tiene el Estado mexicano contra la discriminación, porque además hay que decirlo, en México tenemos un Consejo Nacional contra la Discriminación maravilloso, que tiene una nueva estructura jurídica, que tiene medidas a favor de las víctimas de discriminación, que no solo vincula a los entes públicos, sino también a entes privados, que eso es muy importante. Y la última reforma legislativa que tuvo nuestro CONAPRED, yo así le digo porque mucho tiempo me tocó estar en la Junta de Gobierno como representante de mujeres. Es de todas y de nuestro todas, CONAPRED, sí, porque además es una institución de todas y de todos, se le pusieron más dientitos porque tenemos que empezar a hacer de la discriminación una práctica no solo socialmente condenable, sino además jurídicamente también sancionable. Sanciones. Sí, el mismo artículo primero constitucional habla que respecto a los derechos humanos hay una responsabilidad por quienes operan, administran justicia en investigar, sancionar y reparar derechos humanos. Y lo que estamos buscando es hacer justamente esto exigible y judicializable. ¿Qué quiere decir? Que mientras no tengamos sanciones o se vean repercusiones de esta discriminación, va a ser complejo que se esté movilizando estos grupos que ancestralmente han sufrido los impactos de la discriminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al momento que no accesas a un proyecto de vida por meritocracia, por ejemplo, muchas veces les digo, bueno, todavía nosotros somos resultado de estos privilegios, pero cada vez vemos la brecha de desigualdad más amplia, o sea, en vez de ir disminuyendo. Y sí es importante materializar pues las sanciones no tanto hacia la ciudadanía, pero sí hacia aquellas personas que tienen la responsabilidad por velar los derechos humanos de las personas, independientemente de su circunstancia. Ahí es donde entras tú, Tania, donde entra CONAPRED. En realidad, lo que comentaba Pablo es muy cierto. Es bueno que el andamiaje jurídico permita tener ciertas acciones desde lo que la norma dice, pero obviamente no va a ser a punta de sanción que cambiemos la cultura discriminatoria de nuestro país, ¿no? Ese cambio cultural tiene que ver con darnos cuenta, primero que nada, que somos un país que discrimina, que somos un país racista, clasista, machista, ¿no? Es terrible la revelación, pero es el primer paso para empezar a cambiar. Claro, si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Exacto. Y la otra vía es la del conocimiento, ¿no? O sea, necesitamos tener más datos, más estudios, más estadísticas que nos revelen los mecanismos de funcionamiento de la discriminación, los impactos negativos, pero también la cara positiva de la inclusión, ¿no? Voy a dar un dato muy rápido. El Foro Económico Mundial calcula que está en 100 años la brecha en las condiciones laborales entre mujeres y hombres, lo que decía Jero. 100 años, ¿no? 100 años. Y es que lo que decía Jero, Tania, aprovechando tu participación en esta ronda, se está enfocando esta política pública o las políticas públicas para disminuir o para cambiar el prejuicio, y cómo ha avanzado en los últimos años. Bueno,
un dato importante para revelar, ahorita les contamos algo sobre una norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que es uno de los avances para poder generar la incorporación de las mujeres en este sentido. Pero más allá de que sea un imperativo moral o ético incorporar a las mujeres o a los grupos discriminados, también tenemos que empezar a generar una reflexión respecto de que hay un beneficio en la inclusión de las personas, ¿no? En este mismo cálculo de la brecha laboral de las mujeres, también contamos con un datazo, que es que el Producto Interno Bruto de nuestro país aumentaría 240,000 millones de pesos cada año si la fuerza laboral de las mujeres estuviera incorporada en igualdad de situaciones, ¿no? Un 1% más de nuestro PIB se generaría si las y los jóvenes pueden acceder a esos trabajos. Es decir, este cambio cultural que tenemos que generar también puede partir de la premisa de que incluir es positivo, ¿no? Hay beneficios en la inclusión. Los centros de trabajo adquieren mejores talentos, los saberes de las personas indígenas pueden incorporarse a las prácticas en salud, en legislación. Es decir, si incluimos, no solo estaremos haciendo algo bueno con los grupos históricamente discriminados, estamos haciendo algo positivo para garantizar el desarrollo de nuestro país a gran escala y como sociedad entera, ¿no? Y dejarnos ya de estos prejuicios de, no, es mujer, tiene hijos. No podemos contratarla porque nos va a pedir muchos permisos y va a salir mucho. ¿Sí o no, Pablo? Sí, no, esa parte es terrible. Nada más para contextualizar uno de los componentes de la discriminación. En nuestro país las mujeres perciben 30% menos salario en comparación de los hombres solo por una cuestión de género. Nada más. O sea, solo ese dato. Y entonces aquí habría que plantearnos por qué tenemos un entorno social que ve como normal eso. Porque creo que de fondo hay que plantearnos por qué la discriminación es tan normal, porque ha sido un elemento del comportamiento social que ha sido reproducido históricamente. Y me parece que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante desde las instituciones del Estado de colocarlo al menos como una aspiración de un pueblo, de una sociedad, de un gobierno, de que la no discriminación tiene que ser un principio rector de las políticas públicas en este país y del comportamiento social. Pero direccionada en todos los ámbitos. Por eso te decía hace rato que te dije, ¿hacia dónde van las leyes? ¿También son sexistas? Sí, ¿Hay discriminación? Sí, son profundamente discriminatorias, sexistas, pero lo que tenemos que hacer es, por una parte, ir teniendo en cuenta como el marco constitucional. Aspiracionalmente, el Estado mexicano tiene un compromiso internacional de lucha contra la no discriminación. Y eso plantea por el reconocimiento que tiene que tener la diferencia en nuestra sociedad. Y fomentar la diferencia como un principio sine qua non, sin el cual no podemos transitar hacia el reconocimiento justo de esa diversidad, de esa pluralidad. Mientras no reconozcamos una riqueza en la diversidad, pues entonces vamos a estar excluyendo todo. Tu color de piel, mi talla, mi sobrepeso, es decir, todo puede ser. Y es tan cotidiano, pretexto. Ya lo decíamos, sí, Jeru. En esta, crear una cultura de buenos tratos implica justamente aprender de la diversidad. Y entonces ahorita que estaban escuchando sobre el ingreso de las mujeres al campo laboral remunerado, también yo comento en otros foros que un impacto de la igualdad es ver cuántos hombres, por ejemplo, se quedan a otorgar cuidados y crianza en el hogar, que es un trabajo bastante digno y que es necesario. Entonces vemos cómo está el prejuicio de decir, bueno, a la hora de leer estadísticas, tantas mujeres están en tantos puestos y demás, está perfecto. Ahora, ¿cuántos hombres se quedan en el espacio doméstico a hacer, también esta labor que no es reconocida, y que, por supuesto, tiene un alto impacto? Según las mujeres nos hemos incorporado al campo laboral y los hombres se han mantenido en él porque no es que volvieron a las casas, ¿no? Surgió otro grupo de población como las trabajadoras del hogar que quedó a la sombra de la cobertura de derechos. Si hablábamos de leyes discriminatorias, por mencionar alguna, la Ley Federal del Trabajo dice que las trabajadoras del hogar deben de trabajar 12 horas al día, mientras que para todos los demás que trabajamos son 8, ¿no? Ese es uno de los ejemplos de cómo en la estructura de las leyes también arrastramos un prejuicio respecto de por qué estas mujeres, por ser mujeres y se tienen que hacer cargo de las tareas de cuidado, incluso un resabio
así lo hemos estudiado, no solo en CONAPRED, sino otros estudios, un resabio de las prácticas esclavistas respecto de por qué las tareas de cuidado y de trabajos domésticos tendrían que estar sometidas a una mayor carga y a una menor presión y a un menor reconocimiento de derechos. No tienen IMSS, no tienen seguridad social, trabajan más horas y tan solo, Tania, para decirlo como es la chacha, es la gata, es ¿no? Mi muchacha, porque aparte también como objeto propiedad. Como objeto propiedad. Sí. ¿Qué le parece el programa? Jeru, vamos a hacer una pausa y regreso contigo. Esto está muy interesante. Vamos al último bloque. Regresamos. Estamos de regreso. Esto es A Fondo. Estamos hablando de discriminación y con todos los factores que hacen pues un escenario no muy halagüeño, y los próximos años pues parece que no habrá muchos cambios, pero hay esperanzas. Recientemente se conmemoró este día de no discriminación, 19 de octubre, que está cruzado con una fecha importante para la memoria de este país. Pero, Tania, hay mucho que hacer. No solamente es la reflexión o no solamente es recordar que no debemos discriminar, es conocer y es tratar de cambiar a todas las instituciones, a la sociedad en general y a partir de cada uno. Sí, totalmente. El 19 de octubre se conmemora la abolición de la esclavitud en nuestro país y por eso se decidió declarar como el Día Nacional en contra de la discriminación, con la idea de que todas las instituciones, organizaciones y personas puedan recordar en este día lo que tienen que hacer los otros 364, ¿no? En efecto, no hay un futuro halagüeño, pero hace algunos años tampoco lo había y sin embargo podemos ver brotes brillantes y de esperanza en nuestro país. Entonces, lo importante de ver que lo tenemos difícil es pensar en cómo tenemos que hacer para revertirlo, ¿no? Simplemente. Mucho conocimiento, hace falta mucho conocimiento. Si bien apenas la discriminación empieza a ser un término que usamos más o menos regularmente y que empezamos a entender de qué se trata, nos hace mucho para entender su dinámica, cómo funciona, cómo se materializa en los pueblos, en las comunidades, con las personas. En estas fechas y hasta finales de este 2017 se va a estar levantando una encuesta nacional sobre discriminación, precisamente, que es una encuesta que hace el CONAPRED junto con el INEGI, junto con CONACYT, y van a estar tocando las puertas en todos los estados para preguntarles por grupos de población cómo ven garantizados sus derechos, cuándo se discrimina, de qué manera, para que podamos detectar cuáles son esos prejuicios que detonan en limitantes de derechos y poder saber más nos va a hacer darnos cuenta de qué es lo que tenemos que ir cambiando, ¿no? Esa es una ruta inicial. Inicial, necesaria también, y a veces las comparaciones sirven, Pablo, respecto de otros países. ¿Cómo estamos en México? Mira, estamos en un proceso incipiente de generación de una política pública contra la discriminación. En México, hasta hace muy poco tiempo, no teníamos una política pública contra la discriminación. Creo que hay que valorar mucho eso y hay que poner, a activar esos mecanismos. Tenemos, por ejemplo, un instituto nacional, un consejo nacional, creí que estaba hablando de mujeres. Pero también, es que es necesario decirlo, podemos cobijarnos con las instituciones. Claro, no, pero además, hacerlas que trabajen, que nos pongan a trabajar, ese es el llamado respetuoso que hago a la sociedad. Bueno, están los institutos de las mujeres, hay un instituto nacional, todos los estados tienen un instituto, 6 de ellos son secretarías de estado y tenemos cerca de 2,000 instancias municipales de la mujer. Ellos pueden ayudar al tema específico de cuestiones de discriminación y violencia vinculados a las mujeres. Pero también tenemos nuestro CONAPRED y tenemos en varias entidades federativas consejos locales que pueden ir generando una política pública de intervención frente a casos de discriminación y violencia. Yo tengo mucha esperanza en que podemos acelerar el paso si asumimos en lo individual cada quien nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Levantarnos diario en la mañana y que nuestro ritual sea hoy prometo no discriminar. Y que también hoy prometa revisar mis comportamientos, saber qué tanto discriminé, porque puede ser como una buena intención del día, pero conforme va pasando los procesos del día, además en una ciudad como la nuestra, me refiero a la Ciudad de México, a veces caótica, nos hace salir de nuestros buenos propósitos del día. Que revisemos cómo estamos en nuestros comportamientos personales, luego que vayamos al ámbito de lo familiar y que con eso podamos trascender al ámbito de lo social. Porque si estamos esperando el cambio mágico,
no se va a dar. No se va a dar. No se va a dar. Tenemos que reconocer que la discriminación mata, fractura proyectos de vida y también fragmenta el tejido social. Y ya vimos en el panorama económico, también nos está afectando. Exacto. Es necesario revisarlo y no es un catálogo de buenas intenciones, Jeru, es una necesidad y un compromiso. Sí, una de las buenas prácticas, digamos, que se proponen es justamente sí apoyarnos de las instituciones que están exprofeso para esto, pero también promover los derechos humanos. Sabemos que esto es lo que ha movido la política pública en todos los sentidos, en materializar leyes y en programas, abrir los temas en espacios. Parte de la democracia participativa incluye este aspecto, que no nada más es el Estado a través de las instituciones, sino que hay organización social y civil, que hay también colectivos, que hay también personas que se pronuncian y que todos podemos ir abonando, como dicen, en erradicar la práctica discriminatoria cultural. A partir de uno mismo. Y si yo cambio, quizá mi entorno cambie. Tenemos 30 segundos antes de despedirnos. Tania, una última reflexión y sobre todo la invitación a que denuncien. Sí, a que denuncien y a que se acerquen a las cosas que estamos haciendo porque es nuestro deber las instituciones públicas. Te interesabas mucho por el tema de las y los niños. En CONAPRED tenemos distintas publicaciones dirigidas al público infantil, toda una colección que son los Quipatla, son serie de televisión, están en YouTube, en Netflix, etcétera. Materiales para que desde niñas y niños empecemos a aprender la cultura de la diversidad y de la no discriminación. Cursos en línea, también se puede aprender a no discriminar, ¿no? No es únicamente un llamado a hoy me voy a limitar, tengo que aprender, tengo que deconstruir las estructuras y los prejuicios que he tenido siempre. Entonces toca educarnos también, ¿no? Y la buena voluntad ayuda, pero también hay determinados procedimientos que ayudan un poquito más, ¿no? En el mundo del trabajo, por ejemplo, ya lo decíamos con InMujeres, con Secretaría del Trabajo y el CONAPRED, existe esta norma mexicana que certifica a los centros de trabajo que no tengan lineamientos discriminatorios en la incorporación, ascenso y despedida de las personas, ¿no? Mecanismos por los cuales los centros de trabajo pueden garantizar que regulan esas actitudes que pueden ser discriminatorias de mujeres, de personas tatuadas, de personas de la diversidad sexual, con discapacidad. Hay una forma de certificarse, hay puntitos a decir cumplo o no cumplo, que pueden ser rutas de camino para ir avanzando en este sentido. 30 segundos, Pablo. Hemos aprendido a discriminar. Podemos desaprender a discriminar. Yo con ese mensaje me quedaría. Muchas gracias, Pablo. Jeru, antes de irnos. Yo, la invocación a que los vínculos sean en buenos tratos, o sea, esta máxima de no hagas nada que no quieras que te hagan, siempre ayuda mucho, o sea, ¿qué se siente ser discriminado? Ok, hazlo consciente y aprender a construir vínculos en buenos tratos. Yo les quiero agradecer, Tania, Jeru, Pablo, muchas gracias por acompañarnos esta noche en A Fondo. Y gracias a usted. Ojalá que este programa nos ayude a reflexionar juntos a partir de uno mismo. Muchas gracias por su presencia. Hasta la próxima.